Ahora vamos a continuar en esta noche con la lección número 9. Y la lección número 9 de las casas de paz, de la lección 52 lecciones, nos toca estudiar la fe de los últimos tiempos. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una de las cosas que hemos visto en los últimos tiempos es de cómo la gente, aún después de haber estudiado en la iglesia, pierde la fe. Y al perder la fe, al no tener claro qué significa la fe, al no entender realmente de dónde proviene la fe, se apartan del Señor, o sea, dejan de asistir a la iglesia. Vivimos en tiempos donde confundimos la fe con la esperanza y el optimismo, aunque aparentemente son lo mismo. La esperanza es tener el anhelo de que quizá algo bueno ocurra en el futuro. En cambio, quienes vivimos por la fe tenemos la certeza de que algo bueno va a suceder en el ahora. La fe no mira las circunstancias, sino que se aferra a las promesas y espera recibirlas de parte de Dios. Hay una enorme diferencia entre esperanza, optimismo y fe. Fe es algo que proviene de Dios. En otras palabras, y sí se va a dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque no está basada en lo que uno pueda pensar, en lo que uno puede entender y en lo que uno pueda creer. No, la fe está basada en lo que Jesús, el Hijo de Dios viviente, ha dicho. Y lo que Él ha dicho es verdad, y por lo tanto, cada día para nosotros es el ahora. Si en alguna razón yo no lo puedo recibir ahora, pero el mañana no existe, el mañana nuevamente viene a ser el ahora. Y si uno espera con firmeza, con certeza, con convicción que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, se va a hacer real en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros esperamos en Dios, tenemos que marcar o aprender a diferenciar. Fe, Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Qué es esperanza? Esperanza es también confiar en Dios, pero esperar que algún día se haga. Y ese algún día muy pocas veces llega, porque Dios no se manifiesta como acabamos de leer en 1 Corintios 2, 4 y 5. Dice que nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Y si Dios es realmente tan poderoso, como todos tenemos idea, como todos lo podemos entender, es un Dios que lo va a hacer. Pero ¿cuál es nuestra parte que espera en nosotros? Es que podamos confiar plenamente en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra fe, nuestra convicción está fundada en el único Dios verdadero que se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otra manera de fundar nuestra fe. En esta enseñanza también vamos a discernir o vamos a diferenciar en dónde debe estar fundada nuestra fe. Primero vamos a ver en dónde no debe estar fundada nuestra fe. ¿Qué está pasando a la fe de las personas en los últimos tiempos? En otras palabras, ¿qué le está pasando a la fe de las personas en los últimos tiempos? Pero el Espíritu, miren lo que acontece. Pero el Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. La palabra apóstata se refiere a alguien que niega o se opone a la verdad en la fe en Cristo. Muchos dicen tener fe, pero no tienen evidencias de su fe.
genuina en Jesús. ¿Qué significa eso? Muchos esperan algo, pero no está basado en la palabra. Y al no estar basado en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, no tiene resultados. Y se cansan a no recibir los resultados y se van de la iglesia. Apóstol es la persona que niega la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, aún después que ha saboreado, que sabe que Dios es real, ha percibido en su espíritu la presencia de Dios, pero por falta de fe y porque no entendió lo que es la fe y no recibió lo que estaba pidiendo de Dios, se apartan del camino del Señor. Pues Dios nos está hablando en esta noche y nos está diciendo que Él es real, que nuestra fe esté basada exclusiva y únicamente en Jesús. Nuestra fe no puede estar fundada en la tradición de los hombres. ¿Qué es una tradición? Miren lo que dice según las escrituras de Marcos 7:13. Invalidando pues la palabra de Dios con nuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es una tradición? Una costumbre. Alguien que algo nos contó, alguien que algo nos dijo, algo que alguien pues nos mal enseñó, en otras palabras, pero que no estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Y por lo tanto, como es una tradición o una costumbre, no vemos los frutos. Así que nuestra fe no debe estar basada en una tradición, sino en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra, la Santa Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Dios va a respaldar. Si Dios dice algo a nuestro favor, sabemos que lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Cuando hablamos de tradición de los hombres, el evangelista se refiere a la mentalidad o a la forma de pensar que se transmite de generación en generación. Una de las cosas, yo fui así, o mis padres me enseñaron así. Y eso se transmite de generación en generación. Al menos en nuestra nación o en otro país vemos tanta tradición que arrastra a los seres humanos, que estorban que puedan ver las señales y los milagros de Dios, porque los milagros y las señales están basadas en la persona de Jesucristo. Consecuencias de no poner nuestra fe en la tradición. Consecuencias de poner nuestra fe en las tradiciones. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es lo negativo? ¿En qué nos afecta a nosotros? Las tradiciones mantienen a las personas pobres. La iglesia tradicional ha enseñado que a más pobreza, mayor santidad. Esa mentalidad mantiene a muchos creyentes en la pobreza y en constantes luchas financieras. Hace que la palabra de Dios pierda efecto, bloquea el poder de Dios y lleva a las personas a abandonar su fe y a caer en la esclavitud. Quiero que entiendan esto. Consecuencias de poner nuestra fe en las tradiciones. Hay una tradición que aún existe en los hijos de Dios, que cuanto más pobres, mayor santidad, y es totalmente falso. Porque la palabra de Dios dice que el deseo de Dios, lo que arde en el corazón de Dios, lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, el deseo de Dios es que prosperemos en nuestra vida espiritual, prosperemos en nuestro hogar, prosperemos en nuestra descendencia, prosperemos en nuestras finanzas, prosperemos en nuestros negocios. Eso es de Dios. Por eso tenemos que arrancar de nuestra mente toda tradición, porque eso nos ha causado daño y ha estorbado para poder conocer al verdadero Dios, aquel que murió en la cruz para que nosotros seamos libres. La pobreza es una esclavitud. El pecado es otra esclavitud.
Y por lo tanto las tradiciones nos amarran, aún, gloria a Jesús, nos maldicen y eso nos alcanza. Por lo tanto tenemos que romper a través de la fe. El deseo de Dios como hijos amados es que seamos completamente felices en esta tierra, y para eso necesitamos la fe para salir de esas circunstancias y salir de esa posición de tradiciones. 2. La sabiduría de los hombres. La sabiduría humana está basada en la ciencia, en la educación, filosofía, teología, opiniones y doctrina. Usted puede creer en la ciencia, pero no ponga su fe en la ciencia. Su fe debe estar fundada en Dios. Así es que así venga un ángel y le diga cosas contrarias a su fe, a lo que Dios dice, usted tiene que creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que le pueda enseñar a otra persona que no entiende. Es por eso que es importante entender que nuestra fe solamente está basada en Jesús. Ese Jesús que murió y resucitó de entre los muertos. 3. Otro de los grandes problemas es la religión. Ahora, la pregunta, ¿qué es la religión? Las religiones son intentos de los hombres por llegar a Dios. Cuando usted hace del cristianismo una religión, una manera de hablar o una serie de ritos, usted reduce el poder sobrenatural de Dios a un Dios histórico. Entonces, nosotros como hijos de Dios hay una demanda, no solamente de leer un libro por muy buen autor o hijo de Dios, no solamente de las escrituras, sino de que esa experiencia o esa palabra de las escrituras podamos tener una experiencia, una relación con el Dios vivo. Porque Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó en la cruz, Él resucitó entre los muertos y vive para siempre. Y Él anhela tener una experiencia con nosotros. En otras palabras, un encuentro con sus hijos. ¿Dónde debe estar fundada nuestra fe? Nuestra fe debe estar fundada en la persona de Jesucristo. Porque mire lo que dice las Escrituras en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No existen otros dioses, no existen otras personas, no existen otras creencias. Nuestra fe debe estar fundada en el único Dios verdadero, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa el autor de la fe? Autor significa iniciador, originador. En Jesús comienza nuestra fe. Antes de Él no hay fe. Sin Él tampoco hay fe. Por tanto, no pongamos su fe en las cosas o las personas. Ponga su fe en Jesucristo. Su fe debe estar fundada en Él. Dios prometió salvarnos. Y nuestra salvación está tan segura porque Él lo dijo. Él prometió sanarnos. Nuestra fe en Él debe ser algo tan definido que si Él dijo que llevó nuestras enfermedades, por la fe nosotros somos sanados. Él dice en su palabra que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Quiero que en esta noche usted abra su entendimiento y entienda que la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, nos abre puertas para ser felices, para ser bendecidos y para prosperar en todas las cosas. 2. En la obra terminada en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, no tendríamos en quién creer. Gracias
a lo que Él hizo en la cruz. Podemos creer y recibir sanidad, milagros y prosperidad. Nuestra fe necesita estar fundada en la obra terminada en la cruz. 3. ¿En dónde debe estar fundada nuestra fe? 3. En el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. No basta con creer en la mente. Usted tiene que experimentar el poder de Dios. No se quede. No solamente reciba la palabra en su mente. Quiero desafiarlo. Quiero confrontarlo en esta noche y decirle si Jesús murió y resucitó. Hay un poder en la cruz. Hay un poder de resurrección. Hay un poder que cambia. Hay un poder que transforma. Hay un poder. Jesús dijo bien claro, nuestra fe no está fundada en cosas, en palabras, sino en el poder de Dios. Y la única manera de manifestar y hacer que esto se haga real, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios sana, que Dios restaura, es a través de la fe. Y yo les animo a creer a Dios en estas áreas de su vida. Porque para eso Jesús fue encomendado por el Padre, para venir a morir y luego de morir resucitar, para que la obra esté completa, para que la obra sea completa y nosotros podamos tener esperanza en Él. Gracias en esta noche por haberme escuchado y quiero que continúen con todos los demás que se hacen en la casa de paz. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y que la enseñanza haya quedado clavada no solamente en su mente, sino en su espíritu, en su corazón y en todo su ser, y entiendan que esta es la fe que necesitamos de estos últimos tiempos para alcanzar esta nación. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.